Continuamos con el tema de números complejos. El día de hoy vamos a aprender a calcular raíces y potencias de números complejos. Em, Voy a hacer uso de los conceptos que manejaron en cálculo en la preparatoria. Si alguno de ustedes no llevó cálculo, no se preocupe, es con lo que voy a empezar es únicamente para justificar las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos primero la serie de Taylor. La serie de Taylor se utiliza para aproximar funciones derivables hasta orden n por polinomios alrededor de un punto. Eh, Aquí está la aproximación, una función de variable real y el resultado es un número real. Es decir, x es un número real y f de x es también un número real. Se aproxima por, alrededor de un punto, se aproxima por la función evaluada en ese punto. Es decir, una función al evaluarse en un punto ya es un número real, ya no es una expresión, más la derivada de la función evaluada en el punto x0 donde queremos aproximar, por x menos x0. Noten ustedes que si vemos únicamente estos dos términos e ignoramos lo demás, aquí tendríamos, este es un número real, este es un número real, x0 es un número real, y entonces estos términos eh, dan una función en una variable de primer grado. ¿Sí? Eh, Ahora, si pensamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la gráfica de una función, tendríamos una constante más la pendiente por x menos el punto por el que pasa. Y si esta f de x la vemos como una y0 y la pasamos al otro lado, tendríamos y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto con una pendiente dada. Es decir, hasta este término se está aproximando una función por la pendiente, perdón, por la recta tangente en un punto. Podemos seguir, ahora tenemos la segunda derivada evaluada en x0 entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado. Hasta aquí tenemos una parábola, es decir, en vez de estar aproximando la función ahora por una recta, la vamos a aproximar por una parábola. Si agregamos un término más, noten que cada vez que calculamos una derivada más y la evaluamos en un punto, esto ya es un número real y lo que nos está dando el grado del polinomio con el que vamos a aproximar es este factor x menos x0 al cubo. Si desarrolláramos, tendríamos una función cúbica que regularmente tienen forma como de S, a veces más pronunciada. Enseguida vamos a ver las gráficas y podríamos seguir aumentando términos, ¿verdad? La cuarta derivada entre 4 factorial evaluada en el punto por x menos x0 a la cuarta, etcétera. Ejemplo, calcula la serie de Taylor alrededor de x0 igual a 0 de la función f de x igual a 0. La, la, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, entonces con este signo menos, esta sería la segunda derivada. Luego la derivada de coseno es menos seno, por eso es que aquí otra vez cambia de signo. Y nuevamente la derivada de seno es coseno. ¿Sí? Entonces tenemos la función, la primera derivada, la segunda, la tercera y la cuarta derivada. La evaluamos en x0, que en este caso es 0. Coseno en 0 menos seno en 0 por x menos x0. Nada más estamos sustituyendo.
menos, esta es la segunda derivada, entre 2 factorial, evaluada en 0, por x menos x0 al cuadrado. La tercera derivada, evaluada en 0, entre 3 factorial, por x menos x0 al cubo. Y esta es la cuarta derivada, evaluada en 0, entre 4 factorial, por x menos x0 a la cuarta. Aquí podríamos seguir agregando términos y en este caso es una aproximación a cuarto orden porque calculamos hasta la cuarta derivada y ahora evaluamos, ¿verdad? Coseno en 0 es 1, seno en 0 es 0, entonces todos los términos que estén multiplicados por seno en 0 se anulan y quedan únicamente los que tienen coseno, ¿verdad? Coseno en 0 es 1, 1 entre 2 factorial por x al cuadrado, 1 entre 4 factorial por x a la cuarta, y aquí vemos que hay una regularidad, ¿verdad? Es 1 menos 1 entre 2 factorial por x al cuadrado, más 1 entre 4 factorial por x a la cuarta. Entonces, aunque no calculamos aquí las siguientes derivadas, sabemos eh, que la serie va a continuar alternando signos y si la potencia es 6, hay que dividir entre 6 factorial, si la potencia es 8, entre 8 factorial y que van a ser únicamente potencias pares. Y entonces esta es la aproximación a orden 4 alrededor de 0 de coseno en 0. Ahora, ¿qué significa que estemos aproximando coseno por una serie de Taylor? Aquí tenemos una gráfica en donde tenemos la gráfica de coseno en rojo y luego tenemos las diferentes aproximaciones a diferente orden. A orden 0, es decir, el primer término de la serie, que es 1. Si estamos aproximando alrededor del 0, noten que esta constante es una muy mala aproximación. De hecho, solamente coincide con la función coseno en el punto en donde se está evaluando. Pero luego aproximamos por la parábola, ¿verdad? Que es 1 menos x al cuadrado entre 2, que es la gráfica que está en negro. Noten ustedes que la gráfica en negro ya aproxima a la gráfica de coseno en más o menos de menos 1 a 1 es una buena aproximación, ¿sí? De hecho, las gráficas coinciden, ¿sí? ¿Y qué pasa si la aproximamos por un polinomio de grado 4, que es el que está en rosa? Noten ustedes que ahora la gráfica en rosa y la gráfica en rojo se enciman eh, eh, más o menos de menos 1.5 a 1.5. Es decir, cada vez que aumento un término en la serie de Taylor, la aproximación alrededor del punto mejora y además mejora simétricamente. Luego tendríamos la aproximación a orden 6, que es un polinomio de sexto grado, es la gráfica que está en verde, y noten que aquí la gráfica de coseno y la gráfica que está en verde se sobreponen, vamos a suponer de menos 2.5 a 2.5. Luego a orden 8, que es la gráfica que está en anaranjado, ahí ya las gráficas están sobrepuestas al menos de menos 3 a 3. Entonces, si siguiéramos agregando más términos a la serie de Taylor, el intervalo en donde la aproximación es buena empezaría a crecer. Uh-huh. Ahora, hagamos lo mismo para seno de x.
Otra vez tenemos la función, vamos a aproximar por su serie de Taylor alrededor de x0 igual a 0. Entonces, es la función, la primera derivada, la segunda derivada entre 2 factorial, la tercera derivada entre 3 factorial, la cuarta derivada entre 4 factorial. Evaluamos en 0 y multiplicamos por las potencias correspondientes. Seno en 0 es 0, entonces los términos que tienen como factor seno en 0 se anulan y quedan los que tienen coseno en 0, que coseno en 0 vale 1. Entonces queda, en este caso, x, este término se anula, luego queda x al cubo sobre 3 factorial, el que seguiría, otra vez empiezan a alternar signos. Se alternan los signos porque por la forma en que cambia de signo las derivadas de seno y coseno. Entonces empezamos más, menos, sería más, y ahora son solo potencias impares. X a la quinta entre 5 factorial menos X a la séptima entre 7 factorial más X a la 9 entre 9 factorial, etc. Y aquí tenemos ya la gráfica, pero vamos a hacerlo para que se entienda cómo la aproximación mejora conforme agregamos más términos a la serie de Taylor. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar la función seno de x y la primera aproximación es por x. Ahora son solamente términos de grado impar. Alrededor del 0. Alrededor del 0, esta recta aproxima bien a la gráfica de la función. Vamos a suponer de menos punto 3 a punto 3. ¿Sí? Podemos 2, 3, de punto 4 a punto 4. Claro que aquí es engañoso porque también influye la resolución de la calculadora, ¿verdad? Bueno, ahora, la aproximación en Taylor, agregando un término más a la serie, que es x al cubo entre 3 factorial. Que es esta gráfica que está en negro. Noten que con respecto a la gráfica que está en rojo, aumentó el intervalo en donde la gráfica aproxima mejor a seno de x. Ese intervalo, que se conoce como el intervalo de convergencia, y aquí, por ejemplo, podríamos pensar, punto 5, en 1.2, en un radio de 1.2 alrededor del 0, la aproximación es buena. Entonces, ese radio se conoce como el radio de convergencia. Son solo nombres por el momento, solo lo menciono. Agregamos un término más, x menos x al cubo entre 3 factorial. El siguiente término sería más x a la quinta entre 5 factorial. Tenemos ahora un polinomio de grado 5 y notamos que ahora el radio de convergencia casi va de menos 2 a 2. Y bueno, podríamos continuar agregando más términos a la serie de Taylor y el radio de convergencia, lo que esperaríamos es que cada vez aumente más. Por ejemplo, aquí tomamos a orden 5, vamos a editar ese mismo polinomio y voy a agregar más términos. Entonces quedaría menos x a la 7 entre
entre 7 factorial más x a la 9 entre 9 factorial menos x a la 11 entre 11 factorial. Veamos. Esta gráfica que está en rosa, noten que aproxima bastante bien a seno de x, y de hecho ya el radio de convergencia aumentó bastante, va casi si agregara un término más, de hecho sobrepasaría de -2, no es cierto, de pi está por aquí, -3 medios de pi, está aquí donde se alcanza el máximo. Entonces, casi llega a -3 medios de pi a 3 medios de pi. Vamos a agregar uno más. Más x a la 13 entre 13 factorial. Ahí ya, ¿verdad? El radio de convergencia ahora sí es al menos de -3 pi medios a 3 pi medios. La otra función que necesito para lo que vamos a ver el día de hoy es la gráfica, es la serie de Taylor del exponencial. Aquí a propósito, en vez de la variable x, voy a utilizar una variable que llamo teta, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. Tengo la exponencial evaluada en 0 más la derivada. La derivada del exponencial de e a la teta es e a la teta. Entonces, todas las derivadas del exponencial van a ser la misma función, entre 2 factorial, entre 3 factorial, etcétera. Y e a la 0 es 1. Entonces queda 1 más 1 por teta más 1 entre 2 factorial por teta al cuadrado más 1 entre 3 factorial por teta al cubo, etcétera. Ahora, aquí viene lo interesante, porque como estamos estudiando números complejos, ya que tenemos la serie de Taylor para el exponencial, vamos a hacer teta igual a i por y, el imaginario i por y. Esto, les aclaro, se justifica bien en un curso de variable compleja, pero lo hacemos en este caso un poco de manera descuidada, si ustedes quieren. Sustituimos teta por i por y en esta serie y entonces tendríamos 1 más teta al cuadrado sobre 2 factorial, que es lo mismo que 2, más teta al cubo sobre 3 factorial, más teta a la cuarta sobre 4 factorial, etc. Ahora recordemos cómo son las potencias de i. Aquí tendríamos i al cuadrado por y al cuadrado, y al cubo por y al cubo, etc. Entonces, queda 1 más i por y al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos y a la cuarta es 1, y luego tenemos i a la quinta que es y a la sexta que es menos 1, etc. En esta serie tenemos términos que son imaginarios y términos que son reales, si y es un número real, ¿verdad? Entonces, separamos la parte real y la parte imaginaria y obtenemos estas series. Y nos damos cuenta que la primera tiene únicamente términos de grado par, alternando signos. La segunda serie tiene términos de grado impar, alternando signos.
y que justamente coinciden con las series para coseno de Y y para seno de Y. Es decir, acabamos de probar la fórmula de De Moivre, que dice que la exponencial elevada a, bueno, que E elevado a I por Y es igual a coseno de Y más I veces seno de Y. Y entonces, si en la exponencial tenemos por exponente un número complejo, es decir, X más Y, X es la parte real, entonces, aplicando leyes de los exponentes, es equivalente a E a la X por E a la I por Y, pero E a la I por Y es coseno de Y más I seno de Y. Esta última se conoce como la fórmula de De Moivre y acabamos entonces de justificar estas dos fórmulas que son las que vamos a estar utilizando para calcular raíces y potencias de números complejos. Ahora, vamos a recordar que la función seno y la función coseno son funciones periódicas. ¿Qué significa esto de funciones periódicas? Que se repiten. Se repiten, en el caso de ambas, de coseno y seno, se repiten cada intervalo de longitud 2pi. Entonces, si evaluamos coseno en X o evaluamos el coseno en X más 2pi, el resultado va a ser el mismo. Pero como se siguen repitiendo cada intervalo de tamaño 2pi, entonces el resultado va a ser igual si evaluamos coseno de X o evaluamos coseno de X más 2npi para cualquier número n entero. Em, ¿A qué me refiero con lo anterior? Tenemos aquí la gráfica de coseno de X. Es en X igual a 0, pi medios, el mínimo se alcanza en 3 pi medios. No, perdón, el mínimo se alcanza en pi, luego es 0 en 3 pi medios y en 2 pi se repite otra vez la función, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, evalúan en 1, van a obtener el mismo resultado que si evalúan en 1 más 2pi, que estaría por acá. Y van a obtener el mismo resultado que si evalúan en 1 menos 2pi, que estaría por aquí. Bien, entonces, continuando con los números complejos, tenemos que E a la Z es igual a E a la X más Y, así definimos a este número complejo Z, usando leyes de los exponentes, lo reexpresamos de esta manera, y aquí E a la I por Y, como seno y coseno son periódicas de periodo 2pi, da lo mismo evaluar estas funciones en Y que evaluarlas en Y más 2npi para cualquier número n entero. Recordando que E a la I por Y más 2npi se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Y por eso es que estamos evaluando en coseno y en seno. Evaluamos coseno en Y, seno en Y, pero da lo mismo que evaluar coseno en Y más 2npi y seno en Y es lo mismo que seno en Y más 2npi como argumento. Entonces, para cualquier punto en el plano que veíamos que hay una equivalencia con los números complejos, tenemos a esto. Tenemos lo siguiente. Recuerdan que el módulo de z lo calculamos la clase pasada como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ese módulo
lo que significaba geométricamente era la distancia del punto X, Y al origen, es decir, vamos a llamarle R. Y en el plano, vamos a suponer que tenemos el punto X, Y. Aquí hay un ángulo teta. Esta cantidad sería Y. El cateto adyacente al ángulo sería X. Y entonces, para calcular el ángulo, tenemos que es el arcotangente de Y entre X. Pensémoslo así, ¿verdad? La tangente en un triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente del ángulo. Entonces tenemos que tangente del ángulo es cateto opuesto, que es Y entre cateto adyacente. Calculamos la función inversa y entonces el ángulo es igual al arco tangente de Y entre X. Y entonces, si la hipotenusa es el módulo de Z, tenemos que X es equivalente a R coseno de teta y Y es equivalente a R seno de teta. ¿Por qué? Porque en este caso, X es el cateto adyacente y cateto adyacente, a ver, lo escribo aquí para que quede claro. Tendríamos que coseno del ángulo está definido como cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es X y la hipotenusa vale R. Despejamos en esta ecuación y entonces tenemos que X es R coseno de teta. Lo mismo para seno, ¿verdad? Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa y en este caso el cateto opuesto vale Y, la hipotenusa vale R, despejamos Y en esta ecuación y tenemos que Y es R seno de teta. Entonces, cualquier número complejo lo podemos expresar en coordenadas polares utilizando estas fórmulas. Ejemplo, expresa el punto o el número complejo 3 más 4i en su forma polar. Calculamos el módulo de z, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, ¿sí? Pero nada más es el 4, no con la i, que es 4 al cuadrado. Aquí es importante otra vez que cuando tomen la parte imaginaria sea sin la i. Si lo toman con todo y la i, quedaría i al cuadrado y entonces aquí les queda un número negativo y les quedaría una raíz de un número negativo. Entonces es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso les da 5. El radio es 5. Y teta es el arcotangente de y sobre x. 4 entre 3, que daría 0.92. En radianes. También lo pueden hacer en grados, ¿no? No, perdón. En este caso sí es en radianes porque estamos considerando 2 n pi. Si lo hiciéramos en grados, entonces sería
más 360 por n. Entonces, tenemos que este número complejo es equivalente al radio por coseno del ángulo más i veces seno del ángulo. Ustedes lo pueden probar en la calculadora. Calculen coseno de 0.92 en radianes y luego multiplíquenlo por 5 y les va a dar el 3. Quizás haya una ligera aproximación porque aquí estamos también tomando una aproximación. Luego hagan lo mismo para evaluar seno de 0.92 en radianes. A esa cantidad la multiplican por 5 y les va a dar casi el 4 porque hay un ligero error por esta aproximación. Ahora, algo que efectivamente no tienen por qué saber todavía, porque el curso de cálculo diferencial lo van a llevar hasta el siguiente semestre, es que la función exponencial y la logaritmo son funciones inversas. ¿Qué significa eso de que sean funciones inversas? Si aquí, bueno, recuerden que tenemos esta igualdad, ¿verdad? Entonces tenemos e a la, e a la parte real, si, si pensamos z, si z lo comparamos con esta forma, aquí tenemos coseno y seno, que es, digamos, esta parte, este factor del exponencial. Entonces, e a la x tendrá que ser equivalente a este radio. Si a partir de aquí queremos recuperar esta forma polar, tenemos 5 es e a la alfa. Vamos a ponerlo así, e a la alfa. Entonces, aplicamos de ambos lados la inversa del exponencial y quedaría alfa es igual al logaritmo natural de 5. En otras palabras, este número z, la r vale logaritmo de 5 y teta vale 0.92. Entonces, podemos expresarlo z, podemos expresarlo como r a la i teta. Déjenme escribirlo aquí, eso falta. Esto es igual a e a la r por e a la i teta, ¿sí? Con r igual a logaritmo natural de 5 y teta igual a 0.92. No, no, no. Por eso no le llamé, lo voy a dejar así alfa, porque R es 5, ¿verdad? Entonces, alfa es logaritmo de R y teta es 0.92. Bien, entonces tenemos que z lo escribimos de este modo y entonces vamos a calcular ahora las raíces cuadradas de este número complejo. Que como este número complejo lo escribimos de esta manera, elevamos esa expresión a la 1/2, aplicando leyes de los exponentes es 1/2 e a la 1/2 logaritmo de 5 y 1/2 por el exponente del segundo factor. Pero como esta es la parte periódica, da lo mismo que 0.92 más 2 n pi, o en este caso le puse 2 k pi, donde k es un número entero. Podemos reexpresarlo entonces como las propiedades del logaritmo dicen que un coeficiente, un coeficiente pasa como exponente.
Entonces, aquí lo pasamos, ¿verdad? Este 1/2 queda e a la logaritmo de 5 a la 1/2. Y como la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, queda únicamente 5 a la 1/2. Es decir, el radio elevado a la potencia. Y esta es la parte que, esta es la parte periódica. Entonces, lo reescribimos como el coseno de 0.92 más 2k pi entre 2. Aquí estamos multiplicando el argumento por 1/2. Y lo mismo seno. Y entonces, evaluamos. Si k es igual a 0, tenemos este número, ¿sí? Aquí nada más sustituimos k igual a 0. Si k es igual a 1, queda el argumento 0.92 más 2 pi y evaluamos. En este caso daría menos 2 y aquí al evaluar esta cantidad queda 1, bueno, multiplicado por la raíz de 5, queda 1, entonces este es el número imaginario. Y luego, noten ustedes que aquí al evaluar k igual a 2, tendríamos 0.92 entre 2 como argumento y 4 pi entre 2, que es 2 pi. Es decir, aquí al número original le estamos agregando 2 pi, pero como la función coseno es periódica de periodo 2 pi, me va a arrojar el mismo resultado que para k igual a 0. Es decir, si quiero calcular la raíz cuadrada, voy a tomar k con valores de 0 y 1, porque ya en 2 voy a regresar al valor original. Si tuviéramos la raíz quinta, tendríamos que tomar valores para k de 0, 1, 2, 3 y 4, porque el 5 ya me daría el mismo punto que para k igual a 0, porque coseno y seno son funciones periódicas. Ahora, estos dos puntos los graficamos en el plano y entonces, si el número complejo 3 más 4i lo elevamos a la 1/2, las raíces son 2 más i y menos 2 menos i, que son estas, ¿sí? Pensadas como puntos en el plano. En resumen, si queremos calcular una raíz de un número complejo, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo de ese número complejo, bueno, escribir ese número complejo como su módulo por e elevado a la i teta, donde teta es el arcotangente de y entre x. Y entonces la raíz enésima va a ser la raíz enésima del módulo por este número complejo. Pensemos en el siguiente ejemplo. Aquí ya vamos a aplicar directamente estas fórmulas. Calculemos la raíz quinta del número complejo 6 más 8i. Lo que hacemos es calcular el módulo. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, en este caso da 10 el módulo. Y el ángulo teta, que es arcotangente de y entre x, arcotangente de 8 entre 6, en radianes, 0.93. Entonces, la raíz quinta del número complejo z va a estar definida como el módulo de z, la raíz quinta del módulo de z por el coseno de teta más 2k pi entre 5, en este caso porque es la raíz quinta, y la parte imaginaria de estas raíces va a ser el módulo de z, la raíz quinta del módulo de z por seno de teta más 2k pi entre 5. Y ya lo único que hacemos es evaluar, ¿verdad?
les había mencionado que si queremos la raíz quinta, vamos a tomar k de 0 a 4, porque en 5, por la periodicidad de coseno y de seno, se van a repetir. Entonces, escribimos, aquí en esta tabla tengo los valores de k, los valores para x y los valores para y. Entonces, nada más voy a hacer la sustitución. Tendríamos 10 a la 1/5 por el coseno y tomo k igual a 0, ¿verdad? Queda únicamente esto. Luego, si k es igual a 1, entonces sumo 2pi en los argumentos. Todo lo demás queda igual. Si k es igual a 2, ahora es 4pi. Si k es igual a 3, 6pi. K es igual a 4, 8pi. Si k fuera igual a 5, entonces quedaría 10pi entre 5 es 2pi. Por eso es que se repetiría el primer número. Ahora, ya en una tablita en Excel, hago los cálculos, ¿verdad? Tengo k, los valores para k, los valores para teta, el módulo de z, n, y aquí hago exactamente estos cálculos, nada más. Entonces queda que las raíces tienen coordenadas 1.55 aproximadamente, estoy truncando, punto 29. Estas son las raíces quínticas del número complejo z. Aquí están las conclusiones, ¿verdad? Las raíces quínticas de z igual a 6 más 8i son z1 aproximadamente 1.5.2 y las otras 5. Si estos se representan en el plano como coordenadas x, y, lo que obtenemos es estos puntos que deben de formar los vértices de un polígono regular. Si tenemos las raíces quintas, deben de ser un pentágono. Si fueran las raíces sextas, serían los vértices de un hexágono, etcétera.